En la región de Irak, una tormenta de proporciones significativas ha sacudido la estabilidad de sus habitantes, dejando a su paso una estela de devastación y urgencia. Las densas nubes oscuras, cargadas de precipitaciones y acompañadas de vientos huracanados, anunciaron la llegada de un desafío sin precedentes para esta comunidad. Las calles se vieron repentinamente envueltas en una vorágine de lluvia intensa y vientos feroces, mientras que los residentes luchaban por mantener la calma y proteger lo poco que tenían. ¿Podría ser que la devastación que ha golpeado a Irak sea un reflejo de la ira divina? ¿Estamos presenciando una señal de Dios? En este episodio profundizaré en estos interrogantes. Los efectos de esta tormenta se han hecho sentir con crudeza. Las estructuras residenciales, algunas de ellas frágiles y vulnerables, han sido duramente golpeadas, dejando a muchas familias sin un techo sobre sus cabezas. Los cortes de energía han sumido a la región en la oscuridad, complicando aún más las ya difíciles condiciones de vida. La vida cotidiana se ha convertido en un desafío constante, con la necesidad de enfrentarse a una naturaleza desatada que parece no dar tregua. Ante esta situación, las autoridades locales y las organizaciones de ayuda han debido movilizarse con celeridad y determinación. La seguridad de los residentes se ha convertido en la máxima prioridad, lo que ha implicado la evacuación y reubicación de aquellos en áreas de alto riesgo. Los refugios temporales han sido habilitados para dar cobijo a los desplazados, mientras se implementan medidas para restablecer los servicios esenciales, como agua potable y atención médica. Las inundaciones, un fenómeno natural devastador, han golpeado pueblos y ciudades con una fuerza implacable, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. En un abrir y cerrar de ojos, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, mientras las aguas engullen calles, campos y todo lo que encuentran a su paso. La pérdida de hogares y propiedades se convierte en una dolorosa realidad para muchas familias, que se ven enfrentadas a la incertidumbre y al desamparo. La combinación devastadora de una tormenta y las posteriores inundaciones en Irak ha dejado a su paso un escenario desolador, con graves pérdidas de vidas y propiedades que han sacudido los cimientos de la comunidad. Después de la tormenta y las inundaciones que azotaron Irak, un fenómeno inusual y perturbador tomó por sorpresa a la población: una invasión masiva de insectos que parecía surgir de la nada. Estos insectos, enjambres de criaturas zumbantes y zánganos, se abalanzaron sobre las calles, hogares y refugios, creando una escena surrealista y aterradora para quienes presenciaron su llegada. El pánico se extendió rápidamente entre la población mientras intentaban evitar la marea avanzante de insectos, cuyas alas batientes creaban una cacofonía inquietante en el aire, sumando una nueva capa de horror a una situación ya de por sí desesperada. La repentina infestación de insectos no solo causó miedo y confusión entre la población, sino que también dejó perplejos a científicos y lugareños por igual. ¿Cómo era posible que una cantidad tan abrumadora de insectos apareciera de la noche a la mañana? ¿Qué fuerzas naturales o sobrenaturales podrían estar detrás de este fenómeno desconcertante? Estas preguntas se convirtieron en el foco de atención en medio del caos y la desesperación que seguía a la tormenta y las inundaciones. La situación en Irak tomó un giro aún más inquietante cuando se descubrió que el fenómeno de la infestación de insectos no era exclusivo de ese país. En Egipto también se reportaron casos similares de enjambres de insectos invadiendo áreas urbanas y rurales, agregando una dimensión aún más desconcertante al misterio. La similitud en las características y el comportamiento de los insectos en ambos países solo aumentó el desconcierto y la preocupación entre la población, alimentando especulaciones y teorías sobre la causa de este extraño fenómeno. Las reacciones de la población ante la invasión de insectos variaron desde el temor y la confusión hasta la resignación y la determinación de encontrar una solución. Mientras algunos buscaban refugio en sus hogares, otros se aventuraban a enfrentar a los enjambres en un intento desesperado por proteger sus propiedades y medios de vida. Sin embargo, la magnitud del problema parecía estar más allá del control humano, dejando a muchos sintiéndose impotentes frente a esta plaga inesperada. La sorprendente similitud entre la invasión de insectos en Irak y Egipto ha generado una ola de preocupación y malestar en toda la región.
La aparición repentina y masiva de estos insectos ha agudizado los temores y la sensación de presagio entre la población, alimentando el miedo y la ansiedad en un contexto ya de por sí tenso, debido a las recientes calamidades naturales que han golpeado a ambos países. Estos insectos, cuyos zumbidos ominosos llenan el aire, representan una amenaza tangible para la seguridad humana. Su apariencia y comportamiento son descritos como inquietantes, enjambres de criaturas oscuras y zánganos que se desplazan en grandes grupos, cubriendo el paisaje y dejando a su paso una estela de destrucción y miedo. Se dice que estos insectos tienen una preferencia particular por el olor de la carne humana, lo que aumenta aún más la sensación de peligro entre la población ya alarmada. La repentina aparición de insectos en Irak y Egipto ha desencadenado un misterio que envuelve a toda la región. La coincidencia de la presencia de estos enjambres en dos países diferentes profundiza el enigma sobre su origen y causa. La población se encuentra sumida en un estado de desconcierto y especulación, tratando de entender qué fuerzas están detrás de esta inusual invasión. Algunos sugieren que eventos ambientales extraordinarios podrían estar impulsando la proliferación de estos insectos, mientras que otros recurren a explicaciones más místicas, viendo la invasión como un presagio de tiempos difíciles por venir. La plaga de insectos trae consigo un escalofrío de miedo e incertidumbre que se extiende por toda la región. La población se enfrenta a una amenaza invisible y desconocida, cuyas implicaciones para la seguridad y el bienestar son difíciles de calcular. El zumbido constante de los insectos y su presencia ominosa generan un sentido de vulnerabilidad entre las personas, que se sienten atrapadas en medio de una situación que escapa a su control. En Irak, las autoridades y los equipos de científicos han emprendido una batalla incansable para contener y erradicar los enjambres de insectos. Se han implementado medidas de control, incluyendo el uso de insecticidas y estrategias de control biológico para reducir la población de insectos y evitar una propagación aún mayor. Sin embargo, los esfuerzos se ven obstaculizados por la resistencia de estos insectos y la velocidad con la que se reproducen, lo que plantea desafíos significativos en la lucha contra la invasión. En Egipto, la respuesta a la invasión de insectos ha sido aún más urgente debido a la alta densidad poblacional y la vulnerabilidad de las áreas afectadas. Se han implementado barreras y trampas improvisadas para desviar las hordas de insectos lejos de las zonas habitadas, en un intento desesperado por proteger a la población y limitar los daños a la agricultura y la infraestructura. Sin embargo, la resistencia de los insectos en este entorno hostil presenta un desafío adicional, obligando a las autoridades a desplegar recursos adicionales y buscar soluciones innovadoras para contener la plaga. La persistencia de la invasión de insectos en Irak y Egipto ha sumido a ambas naciones en una crisis prolongada y desafiante. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades y la población para combatir esta plaga, los enjambres de insectos parecen no disminuir, lo que genera un impacto cada vez mayor en la vida diaria de las personas y en la estabilidad de las comunidades afectadas. Esta persistencia prolongada de la invasión ha llevado a un aumento en el nivel de desesperación y desesperanza entre la población, que lucha por encontrar una solución duradera a esta amenaza persistente. En el relato bíblico del Éxodo, encontramos una serie de eventos extraordinarios conocidos como las plagas de Egipto. Representan la intervención divina en la historia humana y las consecuencias de desafiar la voluntad de Dios. Una de estas plagas es la infestación de piojos o insectos, que ha sido objeto de atención debido a su paralelismo con eventos modernos, específicamente la invasión de insectos en Irak y Egipto. Esta conexión entre lo antiguo y lo contemporáneo despierta reflexiones profundas sobre la relación entre la humanidad y lo divino, así como sobre el significado de desafiar las fuerzas superiores. En el libro del Éxodo, la plaga de los piojos es descrita como una aflicción que afectó a todo el pueblo egipcio, incluido el faraón y sus súbditos. Se dice que Moisés, actuando como el mensajero de Dios, golpeó el suelo con su vara, y de esta acción emergieron los piojos, cubriendo a hombres y animales por igual. Este relato está lleno de simbolismo y muestra el poder de Dios sobre la naturaleza y la humanidad.
Al observar la invasión moderna de insectos en Irak y Egipto, vemos un paralelismo sorprendente con esta plaga bíblica. En ambos casos, los insectos representan una fuerza incontrolable que trae consigo devastación y sufrimiento. Aunque los métodos científicos nos permiten comprender mejor estos fenómenos naturales, no podemos ignorar la posibilidad de que haya una dimensión más profunda en juego, una que involucre la intervención divina. En el tejido de la historia humana, a menudo encontramos lecciones que nos recuerdan nuestra propia fragilidad y la importancia de la humildad y la solidaridad. La invasión de insectos, como un eco de las plagas de Egipto narradas en la Biblia, es una de esas lecciones que nos confronta con la realidad de nuestra propia arrogancia y nos llama a la reflexión sobre el poder y la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Los insectos, en su aparente insignificancia, se convierten en agentes de cambio y recordatorios de la fragilidad de nuestra existencia. En la narrativa bíblica, las plagas de Egipto fueron enviadas como castigo por la arrogancia del faraón y su negativa a liberar al pueblo de Israel. De manera similar, la invasión de insectos en nuestra era puede interpretarse como una llamada de atención sobre la arrogancia humana y las consecuencias de nuestra desconexión con la naturaleza y con los demás seres vivos. La arrogancia humana se manifiesta de muchas formas, ya sea en la explotación desmedida de los recursos naturales, en la opresión de los más vulnerables o en la creencia en nuestra invulnerabilidad frente a los desastres naturales. Sin embargo, la invasión de insectos nos recuerda que somos parte de un ecosistema interconectado, donde nuestras acciones tienen consecuencias que nos afectan a todos. En el vasto panorama de la teología cristiana, el concepto del tribunal de Cristo emerge como una verdad fundamental que dicta la responsabilidad del creyente ante Dios. Este tribunal, descrito en las Escrituras, representa un momento crucial en la vida de cada seguidor de Cristo, donde serán juzgadas sus obras y su fidelidad al Señor. El tribunal de Cristo, también conocido como el juicio de los creyentes o el tribunal de recompensas, es un evento escatológico en el que los seguidores de Jesucristo darán cuenta de sus vidas y decisiones ante el Señor. Este juicio no determina la salvación, que es por fe sola en Cristo, sino que evalúa las obras y el servicio de los creyentes en su vida terrenal. La base de la salvación es un principio fundamental en la fe cristiana. La Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios, recibido por fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Sin embargo, el tribunal de Cristo se centra en las obras y el servicio de los creyentes como evidencia de su fe viva y su compromiso con Cristo. Como se nos recuerda en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o malo. En este juicio, las acciones y obras de los creyentes se comparan con materiales preciosos como oro, plata y piedras preciosas, o materiales sin valor como madera, heno y paja, para determinar su valor eterno. Este proceso de evaluación refleja la importancia de construir sobre la base sólida de Cristo y su palabra, en lugar de buscar la gloria y la satisfacción temporales que el mundo ofrece. Las recompensas, según las obras, son otro aspecto crucial del tribunal de Cristo. Los creyentes serán recompensados por sus buenas obras realizadas en servicio a Cristo, mientras que las obras sin valor espiritual serán consumidas por el fuego del juicio de Dios. Esta perspectiva nos desafía a vivir nuestras vidas con un enfoque eterno, buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos y priorizando las obras que perdurarán más allá de esta vida. En el vasto esquema del juicio divino, el gran trono blanco se alza como un escenario trascendental donde los incrédulos enfrentarán su destino final ante Dios. Este juicio, descrito en las Escrituras, es un momento de verdad indiscutible, donde cada alma será evaluada según sus obras y su rechazo o aceptación de Cristo como Señor y Salvador. La naturaleza del juicio en el gran trono blanco es única en su severidad y solemnidad. Aquí no se trata de determinar la salvación, ya que todos los presentes son incrédulos, condenados al lago de fuego por haber rechazado la gracia redentora de Cristo durante su vida terrenal. Este juicio es el último paso en el proceso de justicia divina, donde cada persona enfrentará las consecuencias eternas de su elección. El criterio de juicio en el gran trono blanco es claro y objetivo.
Los incrédulos serán juzgados según sus obras, que están registradas en libros divinos. Aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, experimentando así la separación eterna de Dios y el castigo por su incredulidad. Las consecuencias del rechazo a Cristo son profundas y eternas. Aquellos que han rechazado el regalo de la salvación ofrecido a través de Jesucristo serán juzgados únicamente por sus obras, sin posibilidad de justificación por obras de la ley. Aunque puedan haber vivido vidas moralmente decentes según los estándares humanos, su incredulidad los condena irremediablemente. La insuficiencia de las obras humanas para alcanzar la salvación es un tema recurrente en las Escrituras. Ninguna cantidad de buenas obras o cumplimiento de las leyes de Dios puede expiar el pecado, y todas las acciones humanas serán encontradas insuficientes ante el estándar perfecto de Dios. Como se nos recuerda en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La justicia divina es un principio inquebrantable que gobierna el juicio de Dios sobre la humanidad. Él ejerce su justicia con equidad y precisión, concediendo al hombre más de lo que merece en misericordia, pero sin apartarse de lo que la justicia estricta demanda. Como se nos recuerda en Romanos capítulo 2 versículo 6, Dios recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Esta justicia es intrínsecamente equilibrada, reflejando la perfección de su carácter divino. La misericordia de Dios es el complemento necesario de su justicia. Aunque los malvados recibirán su merecido final, Dios no es injusto y no está obligado a mostrar misericordia, ya que la humanidad merece condenación eterna como resultado de su pecado. En cambio, su misericordia se derrama sobre aquellos que buscan su perdón y redención, como se nos recuerda en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El tiempo y la medida de la justicia divina son aspectos que escapan a la comprensión humana. Dios distribuye su justicia en el momento y medida adecuados, y aunque su justicia puede tardar, nunca duerme. Su cronometraje perfecto refleja su soberanía sobre todas las cosas y su conocimiento completo de cada situación. Como se nos dice en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del juicio, un concepto arraigado en la teología cristiana, representa el momento culminante en la historia de la humanidad, cuando todas las personas, desde el principio de los tiempos hasta el final, serán llamadas a rendir cuentas ante Dios por sus acciones y creencias. Este día, establecido por Dios mismo, es el evento definitivo que determinará el destino eterno de cada individuo y el cumplimiento final de su justicia divina. En el día del juicio, toda la humanidad, tanto los vivos como los muertos, comparecerá ante el trono de Dios para ser juzgada. Este juicio será llevado a cabo por Jesucristo, quien actuará como el juez supremo, como se declara en la Biblia. En Juan capítulo 5 versículos 22, Jesús mismo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es Él quien tiene la autoridad suprema para discernir los corazones y las acciones de cada individuo. La corrupción del pecado es un factor crucial que subyace en la necesidad del día del juicio. Desde la caída en el jardín del Edén, el pecado ha corrompido la naturaleza humana y ha separado al hombre de Dios. El pecado, definido como todo lo que se opone a la voluntad de Dios, debe ser eliminado antes de la creación del nuevo cielo y tierra prometido en las Escrituras. Este juicio final es el medio a través del cual Dios purificará y restaurará su creación. Para aquellos que no creen, el juicio final trae consigo consecuencias inevitables. Según las enseñanzas bíblicas, aquellos que rechazan a Cristo enfrentarán el juicio de Cristo en el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 describe este juicio. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto,
que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, según lo que estaba escrito en los libros. Aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida serán condenados al castigo eterno. Las consecuencias del juicio final son profundas y eternas. En este día trascendental, el destino de los impíos y los no creyentes estará en manos de Dios, quien evaluará a cada persona según el estado de sus almas. La Biblia nos presenta imágenes vívidas de este juicio, donde se separa el trigo de la cizaña y se hace justicia a cada uno según sus obras. El juicio final, un evento de trascendental importancia en la teología cristiana, representa el momento culminante en el plan divino de redención y justicia. Según las Escrituras, este día será una revelación completa de las acciones y las verdaderas intenciones de cada corazón humano, cuando todo lo oculto será expuesto ante la presencia de Dios. La responsabilidad individual es un principio fundamental en el juicio final. Cada persona deberá comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de sus acciones durante su vida terrenal, como se nos enseña en Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Este pasaje subraya la responsabilidad personal ante Dios en el juicio final. La Biblia nos advierte contra el juicio precipitado. En Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús nos dice: «No juzguéis, para que no seáis juzgados». Esta advertencia nos recuerda que el juicio final pertenece a Dios y que solo Él tiene la autoridad para discernir lo que está oculto en los corazones humanos y dar el veredicto final. Las consecuencias de nuestras acciones son otro aspecto importante del juicio final. Cada individuo recibirá su merecido de acuerdo con lo que haya hecho. En Mateo capítulo 16, versículo 27, Jesús enseña: «Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras». Esto resalta la importancia de nuestras acciones y la responsabilidad personal en el juicio final. La autoridad del juicio reside en Dios y Cristo. Como se nos dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino». Esta declaración muestra la autoridad suprema de Dios y Cristo sobre el juicio final, revelando su justicia perfecta y su soberanía sobre toda la creación. La visión del gran trono blanco, descrita en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 15, ofrece una representación gráfica del juicio final. En esta visión, los muertos comparecerán ante Dios y serán juzgados según sus obras registradas en los libros. El libro de la vida actuará como un registro determinante, mostrando quiénes recibirán la vida eterna y quiénes serán condenados. Este juicio no se centra en la condenación, sino en la comprensión más profunda de la gracia. Los creyentes serán confrontados con la extravagante gracia de Dios, un regalo inmerecido que perdona incluso las transgresiones más profundas y restaura la comunión con el Creador. En este proceso, experimentarán una tremenda alegría y consuelo al comprender plenamente la magnitud del amor divino y la profundidad de su perdón, como se nos recuerda en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La revelación de los motivos del corazón es un aspecto crucial de este juicio. Jesucristo no solo examinará las acciones externas de los creyentes, sino que también escudriñará los pensamientos más íntimos y las motivaciones detrás de cada acto. Cada acto de rebeldía, cada actitud incorrecta y cada palabra hiriente será revisada, pero con la compasión y el entendimiento que solo el Salvador puede ofrecer. Como se nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, «Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». El propósito último de este juicio no es causar temor o vergüenza en los creyentes, sino recordarles el inmenso perdón que han recibido. Estarán vestidos con la justicia de Cristo, completamente perdonados y reconciliados con Dios.
El juicio será un recordatorio de la obra redentora de Cristo en sus vidas, un testimonio vivo de su gracia transformadora y su amor inagotable. Como se nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ante este juicio, los creyentes no deben temer ni sentirse avergonzados, sino llenos de gratitud y humildad. Estarán en la presencia de su Salvador, aquel que los amó lo suficiente como para dar su vida por ellos, y encontrarán consuelo en saber que su destino eterno está asegurado en Él. Aunque enfrenten sus errores y debilidades, sabrán que han sido perdonados y aceptados por el único que importa. Y esta certeza les infundirá una esperanza futura inquebrantable. Como se nos dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El juicio final y la revelación de la gracia divina para los creyentes son temas de profunda importancia en la teología cristiana. El juicio de los creyentes representa un momento culminante en el plan divino de redención y justicia, donde cada individuo será sometido al escrutinio amoroso de Jesucristo. Este juicio no busca condenar, sino revelar la magnitud de la gracia de Dios, ofreciendo perdón y restauración a aquellos que confían en Él. Durante este proceso, se expondrán los motivos más ocultos de los corazones humanos, pero siempre con compasión y entendimiento. Los creyentes comprenderán plenamente la gracia extravagante de Dios y experimentarán una tremenda alegría y consuelo al comprender la profundidad de su perdón. Se les recordará que están vestidos con la justicia de Cristo y completamente reconciliados con Dios, sin temor a la condenación. En última instancia, el juicio de los creyentes es un recordatorio del amor inagotable de Dios y una invitación a vivir en gratitud y humildad. Al enfrentar el futuro con esperanza inquebrantable, los creyentes pueden encontrar consuelo en la certeza de que su destino eterno está asegurado en Cristo. Gracias por ver este video y explorar estos temas significativos. Si te ha resultado útil o interesante, te invito a suscribirte para recibir más contenido relacionado con la fe y la espiritualidad. Que la gracia y la paz de Dios estén contigo siempre.